un triángulo tiene la misma área y base que un rectángulo. Si el rectángulo tiene altura de 6 centímetros, ¿qué altura tiene el triángulo? En este caso, antes de empezar a resolverlo, vamos a analizar un poquito algunos detalles. En el problema, en la descripción del problema, nos habla de que tanto el triángulo como el rectángulo comparten la base y tienen la misma área. Eso significa que la única medida que no tienen igual pues es la altura. Precisamente por eso es parte de la pregunta cuando hace la relación de las alturas. Antes de empezar a intentar resolver el problema, aquí pongo la ilustración de tres triángulos, un equilátero, un rectángulo y un escaleno, y le tracé una de las alturas a cada triángulo. Digo una de las alturas porque los triángulos tienen tres alturas, obviamente dependiendo de cuál lado del triángulo tomamos como base. Más adelante, en algún otro video, eh, hablaremos sobre los tipos de triángulos, sobre sus propiedades, sobre los puntos al interior, sobre las líneas notables, todo eso. En este caso, lo que me interesa es trazar una de las alturas para identificar cuál es el concepto de la altura. La altura o una altura de un triángulo es la línea perpendicular a la base, o en este caso también a la prolongación de la base que va hacia el vértice opuesto. Entonces, como en este problema habla sobre un rectángulo que comparte la base, estamos hablando de que si trazamos por ejemplo aquí el rectángulo, pues va a ser un rectángulo que va a estar así porque comparte este lado que es la base, o podría estar así, o podría estar así. Entonces, ahora sí, es momento de detener el video para que cada quien haga su intento, para que cada quien pueda resolver el problema o desarrollar las ideas necesarias, y ya que hayan avanzado o que hayan resuelto el problema, regresan aquí al video para ver cómo se puede resolver este problema. Bueno, vamos a resolverlo. Nos dice entonces que el área del rectángulo es igual al área del triángulo. Entonces aquí lo voy a poner. Área del rectángulo es igual al área del triángulo. Y la base la comparten. Aquí hice dos dibujos. En una utilizando un triángulo rectángulo y en otra un escaleno para trazar el área por fuera, para que se vea que es exactamente igual, simplemente el dibujo se ve diferente. Nos dice que la altura del rectángulo es de 6 centímetros, es decir, yo aquí le puse H2 y H1 para hacer la distinción entre una altura y la otra, es decir, no miden lo mismo las alturas, entonces por eso puse altura subíndice 1, H1, altura subíndice 2, H2. Entonces, la altura subíndice 2, que es la del rectángulo, mide 6 centímetros. Aquí le voy a poner el valor. Y entonces vamos a ver qué más podemos hacer. Nosotros sabemos que para obtener el área de un triángulo, lo voy a poner aquí de este lado, el área del triángulo es base por altura entre 2. En este caso no sabemos cuánto mide la base y tampoco sabemos cuánto mide la altura, pero sabemos que el área del triángulo
va a ser igual al área del rectángulo. Es decir, el área del rectángulo es base por altura nada más. En este caso es altura 2 y aquí es altura 1. Entonces voy a quitar la parte donde dice área del triángulo y nos va a quedar nada más base por la altura 1 entre 2 es igual a la base por la altura 2, que son 6. Y entonces lo que vamos a empezar a hacer es a buscar la relación entre la medida de la altura 1, que es la altura del triángulo, y la altura 2, que es la altura del rectángulo. Aquí tenemos una fracción del lado izquierdo, porque está todo dividido entre 2. Entonces, para poder eliminar la fracción, podemos multiplicar toda la ecuación por 2 o podemos mover este 2 que está en el denominador, pasarlo al otro lado de la ecuación, al otro lado del igual, haciendo la operación aritmética opuesta. Es decir, si está dividiendo va a pasar multiplicando y entonces vamos a tener 2 por 6 por b, y esto es igual a b por la altura 1. Y entonces podemos desarrollarlo un poquito. 2 por 6 son 12b. Y aquí tenemos b por la altura 1. Ok, entonces como nosotros queremos obtener el valor de la altura 1 o de la altura del triángulo, pues si aquí tenemos la b, que es la base, que está multiplicando, podemos pasarla al otro lado del igual y va a pasar dividiendo. Y entonces vamos a tener 12b entre b. ¿Y cuántas veces cabe la b que está en el denominador en la b que está en el numerador? Como son iguales, representan el mismo valor, entonces va a caber una sola vez. Entonces lo podemos simplificar. ¿Por qué? Porque b entre b es 1 y entonces nos va a quedar que la altura 1, que es la altura del triángulo, mide 12 centímetros. ¿Sí? Y eso lo podemos generalizar, es decir, podemos ver por qué la altura del triángulo va a ser el doble que la altura del rectángulo para que las dos tengan la misma, para que las dos figuras tengan la misma área y compartan la base. Y eso es precisamente por este detallito de aquí. Como el triángulo es la mitad, si se fijan, es la mitad del rectángulo. Aquí estoy tratando de dibujarlo un poquito lo más real posible. Como es la mitad el área de un triángulo, entonces para que mantenga el mismo valor del área de un rectángulo y que compartan la base, pues la única es que la altura sea el doble que la altura del rectángulo.